¿Alguna vez has sentido que un lugar oculta algo oscuro que nadie quiere revelar? Existen sitios que guardan secretos tan perturbadores que jamás deberían ver la luz del día. Eso es lo que sucedió en una vieja escuela abandonada en Valle de Bravo, México. La gente del pueblo no habla de eso abiertamente, pero yo fui testigo. Me llamo Don Manuel. Tengo 78 años y llevo demasiado tiempo guardando esta historia en silencio. Una historia que hasta hoy me roba el sueño. Si eres amante de las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar aquí no podrás olvidarlo fácilmente. Todo empezó cuando yo era niño, en esa época inocente en que las cosas malas parecían ocurrir solo en las películas. Pero la realidad siempre supera a la ficción. Valle de Bravo era una comunidad pequeña y tranquila, donde todos se conocían y la vida transcurría lentamente entre risas y juegos inocentes. Mi infancia no fue muy diferente a la de los demás niños del pueblo, al menos en apariencia. Sin embargo, había algo peculiar en aquella vieja escuela municipal, algo inexplicable que hacía que los niños más sensibles sintiéramos escalofríos cuando nos acercábamos demasiado. El edificio era antiguo, con paredes que se descascaraban lentamente y ventanas rotas cubiertas por tablas que intentaban ocultar su abandono. Nuestros padres siempre nos advirtieron que no debíamos entrar ahí, especialmente en el sótano conocido por todos como San Miguel. Según las historias locales, ese lugar albergaba más que simples objetos abandonados. Algunos decían que escuchaban murmullos, voces susurrantes y risas de niños que ya no estaban entre nosotros. En esos tiempos, yo no entendía muy bien lo que significaban esas cosas, pero el miedo que percibía en los ojos de los adultos al hablar de aquel lugar me bastaba para mantenerme lejos. Claro que no todos los niños respetaban esa advertencia. La curiosidad, después de todo, suele ser más poderosa que cualquier miedo. Fue precisamente esa curiosidad la que provocó todo lo que sucedió después. A medida que crecíamos, algo oscuro parecía cobrar fuerza detrás de las paredes agrietadas de la escuela. Fue como si la tristeza y el sufrimiento hubieran quedado atrapados en aquel sótano, esperando pacientemente el momento oportuno para escapar y reclamar nuevas víctimas. Yo era solo un niño entonces, incapaz de comprender lo que verdaderamente estaba sucediendo. Pero pronto descubriría que la inocencia no protege a nadie de las sombras, especialmente cuando esas sombras despiertan hambrientas de venganza. Aquella historia cambiaría para siempre la vida de todos nosotros en Valle de Bravo. La escuela abandonada era mucho más que una simple ruina. Era el epicentro de algo siniestro que nadie imaginó posible, y ese algo estaba a punto de despertar. Aunque la mayoría intentábamos mantener distancia de la vieja escuela, había alguien en nuestro pueblo que frecuentaba aquel lugar más de lo debido. Su nombre era Daniel, un niño delgado y retraído que cursaba conmigo en la primaria. Daniel era callado, demasiado introvertido para su propia edad, y casi siempre caminaba mirando el suelo, evitando cualquier tipo de contacto visual. En su rostro siempre parecía haber una especie de tristeza callada, algo que los demás niños no entendían y que los adultos preferían ignorar. Recuerdo perfectamente cómo los otros chicos lo trataban. Daniel era objeto frecuente de burlas crueles. Sus compañeros lo empujaban en los pasillos de la escuela nueva. Se reían de su ropa gastada y vieja e inventaban rumores que lo dejaban aún más aislado. Él jamás se defendía. Simplemente aceptaba cada humillación en silencio, con una expresión que mezclaba resignación y algo más profundo, algo más doloroso que la simple tristeza. Con el tiempo, Daniel se volvió casi invisible ante los ojos de todos. Nadie prestaba atención a sus ausencias, ni siquiera los maestros, quienes parecían demasiado ocupados como para notar los pequeños hematomas que a veces asomaban discretamente debajo de sus mangas.
Los adultos lo atribuían a juegos entre niños, mientras nosotros sabíamos la verdad. Daniel vivía su propio infierno día tras día y parecía no haber salida. Lo extraño es que Daniel solía ir precisamente al lugar que más nos aterraba, la vieja escuela abandonada, específicamente al sótano San Miguel. A veces, desde lejos, lo veíamos atravesar rápidamente el terreno cubierto de maleza, como si buscara refugio allí. ¿Qué podría llevar a alguien a refugiarse en un lugar tan oscuro y olvidado? Era algo que ninguno de nosotros comprendía entonces. Las semanas pasaron lentamente y la atmósfera en Valle de Bravo comenzó a cambiar. La escuela abandonada se sentía cada vez más pesada, como si el silencio que la rodeaba fuese más denso de lo normal. Algunos adultos empezaron a hablar en voz baja sobre cosas extrañas que ocurrían alrededor del edificio. Luces tenues vistas desde lejos por las noches, risas infantiles que parecían provenir de dentro del sótano, aunque sabíamos bien que nadie podía entrar allí sin romper el candado oxidado que mantenía la puerta sellada. En ese momento, nadie sospechaba la conexión entre aquellos sucesos y Daniel. Para nosotros, él seguía siendo solo el niño olvidado, silencioso y aislado, incapaz de atraer cualquier atención verdadera. Sin embargo, había algo que no entendíamos entonces. Daniel no solo se refugiaba en aquel lugar, sin saberlo, él estaba despertando algo antiguo y hambriento que se alimentaba precisamente de la desesperación que él llevaba en su interior. Una tarde especialmente fría, mientras caminaba cerca de la vieja escuela con mis amigos, pude ver claramente cómo Daniel entraba nuevamente al edificio abandonado. Fue la última vez que lo vimos en vida, aunque en ese instante ninguno imaginó que él sería la primera pieza de una cadena de sucesos terribles que cambiarían nuestras vidas para siempre. Lo que sucedió después aún me eriza la piel solo de recordarlo. La última vez que vimos a Daniel entrar a la vieja escuela, algo en mí presintió que aquello no terminaría bien. Todavía puedo sentir aquel escalofrío recorriendo mi espalda mientras observaba su figura desaparecer entre las sombras del edificio deteriorado. ¿Por qué alguien escogería ocultarse precisamente ahí, en un lugar cargado de rumores oscuros? El sótano que todos llamábamos San Miguel tenía fama en Valle de Bravo de ser un lugar prohibido, cargado de energía negativa y recuerdos que nadie quería mencionar. Durante décadas había sido utilizado como un simple almacén de viejas herramientas, muebles rotos y libros cubiertos de polvo. Sin embargo, la gente del pueblo afirmaba en secreto que ese sótano ocultaba mucho más que objetos abandonados. Mi abuelo me había contado una vez con tono solemne que en ese lugar algo terrible había ocurrido hace muchos años, algo tan oscuro que los adultos preferían olvidarlo, esperando ingenuamente que así desapareciera. Decían que un maestro llamado Don Arturo, enloquecido por razones desconocidas, había encerrado a varios niños allí por horas en castigo por travesuras insignificantes. Algunos aseguraban incluso que uno de esos niños jamás salió del sótano y que su espíritu permanecía atrapado entre aquellas paredes húmedas y frías, esperando pacientemente la oportunidad para vengarse. Claro que todo eso sonaba absurdo para un niño, pero las leyendas del pueblo siempre tienen algo de verdad. Ahora, al recordar a Daniel entrando solo a aquel oscuro sótano, me preguntaba si él sabía algo que nosotros ignorábamos. Tal vez buscaba respuestas, o tal vez intentaba escapar de una realidad demasiado cruel. Pocos días después, comenzaron a suceder cosas extrañas en Valle de Bravo. Algunos vecinos afirmaban escuchar sonidos inexplicables provenientes del interior de la escuela abandonada por la noche. Voces infantiles susurrando, pasos ligeros corriendo y a veces incluso llantos desconsolados. Aunque la mayoría intentaba ignorar esas historias, algo dentro de mí sabía que eran ciertas.
Algo antiguo y oscuro se estaba alimentando de la tristeza que Daniel llevaba consigo, y ahora había despertado definitivamente. Sin embargo, lo que ocurrió aquella mañana helada fue lo que realmente marcó el inicio del horror que aún me atormenta. Cuando llegamos a nuestra escuela actual, notamos que Daniel no se había presentado a clases. Al principio, nadie le dio demasiada importancia. Después de todo, él solía faltar a menudo. Pero esta vez había algo diferente. Había una inquietud palpable en el ambiente, una sensación de que algo estaba profundamente mal. Esa misma tarde, al pasar frente a la escuela abandonada, mis amigos y yo vimos algo que nos paralizó. La puerta oxidada del sótano San Miguel, siempre cerrada con un candado enorme, ahora estaba completamente abierta, como una invitación aterradora hacia la oscuridad. En ese instante, entendimos que Daniel no solo había entrado al sótano, él había abierto algo que jamás debió ser liberado. Lo que descubrimos después jamás debió haber sido revelado. Aquella puerta abierta en el sótano San Miguel nos dejó inmóviles por varios minutos. El viento frío que salía de la oscuridad parecía susurrar nuestros nombres, invitándonos perversamente a descubrir qué secretos ocultaba. En el fondo, todos sabíamos que lo mejor era alejarnos, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, especialmente cuando uno es joven e ingenuo. Los días siguientes fueron incómodos, como si una nube oscura hubiera envuelto silenciosamente a Valle de Bravo. La desaparición de Daniel parecía haber sido ignorada por la mayoría, pero yo no podía dejar de pensar en lo extraño que era que nadie hablara de ello. Era como si el pueblo entero hubiera decidido cerrar los ojos ante lo que ocurría. Entonces ocurrió lo impensable. Rodrigo, uno de los compañeros más populares del salón, desapareció misteriosamente. Él era todo lo opuesto a Daniel, sociable, seguro de sí mismo y frecuentemente líder en las bromas pesadas que muchos padecían, incluido Daniel. La mañana que Rodrigo no llegó a clase, la escuela entera se sintió extrañamente vacía, como si faltara algo esencial que nadie podía explicar. La última vez que alguien lo vio fue cerca de la escuela abandonada, justo en el terreno que rodeaba el sótano San Miguel. Algunos niños dijeron haber escuchado su risa burlona desde lejos, como si estuviera jugando con alguien que nadie más podía ver. Otros juraron haber visto una sombra moviéndose detrás de él, casi como si lo siguiera cuidadosamente antes de desaparecer ambos en la oscuridad. La policía comenzó una búsqueda exhaustiva por el pueblo, recorriendo los alrededores e interrogando vecinos, pero no había rastro alguno de Rodrigo. Era como si la tierra se lo hubiera tragado en cuestión de segundos. Mis compañeros comenzaron a murmurar teorías sobre lo ocurrido, pero nadie se atrevía a decir lo que realmente pensaba, que su desaparición tenía relación directa con la vieja escuela y con el niño silencioso al que tanto daño le habían causado. En los pasillos y durante los recreos, la tensión aumentaba cada día. Los adultos intentaban aparentar normalidad, pero sus miradas revelaban un miedo profundo y silencioso. De alguna manera, sabíamos que lo que estaba sucediendo no era natural. Algo maligno había despertado en el pueblo, algo que parecía tener una sed insaciable de venganza. Fue entonces cuando encontré, escondida en mi escritorio escolar, una nota que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Escrita con letra torpe y apresurada, decía claramente: pronto vendrán más. Él quiere justicia. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Quién la había escrito? ¿Quién era él? ¿Y qué significaba realmente esa advertencia? En ese momento comprendí algo terrible. Rodrigo no sería el único en desaparecer. Algo aún peor estaba por ocurrir, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores.
Lo que sucedió después confirmó nuestros peores miedos. Después de aquella extraña nota, era imposible no sentir que cada día se tornaba más pesado y oscuro en Valle de Bravo. La atmósfera en la escuela se volvió insoportable. Parecía que todos caminábamos sobre hielo frágil, esperando el siguiente golpe que nos hundiría definitivamente en las tinieblas. Los murmullos y las miradas nerviosas se multiplicaron en cada aula, en cada rincón del pueblo. El misterio sobre Rodrigo seguía sin respuesta, y su ausencia era una sombra constante que cubría todo a nuestro alrededor. Los maestros intentaban calmarnos, asegurándonos que él aparecería pronto, pero sus palabras vacías solo aumentaban nuestra ansiedad. En el fondo, todos intuíamos que Rodrigo no volvería. Lo peor estaba aún por venir. Una semana después, otro compañero, Fernando, también desapareció sin dejar rastro. Fernando era conocido por ser conflictivo y junto con Rodrigo solía molestar frecuentemente a otros estudiantes, especialmente a Daniel. Su desaparición desató el pánico absoluto. Las teorías comenzaron a brotar desesperadamente. Algunos decían que ambos habían huido juntos, pero otros, en voz baja, sugerían algo mucho más oscuro, que la vieja escuela se los había llevado. La policía intensificó las búsquedas, revisando cada rincón de Valle de Bravo. Voluntarios y vecinos recorrieron campos, bosques y hasta las riberas cercanas, pero los rastros parecían esfumarse siempre al llegar al terreno abandonado de la antigua escuela. Por más que se esforzaran, siempre terminaban frente a aquella puerta abierta del sótano San Miguel, que parecía esperar pacientemente al siguiente visitante. Cada vez que pasaba cerca de aquel lugar, sentía cómo el corazón me golpeaba el pecho. Algo dentro me decía que no debía acercarme más, pero al mismo tiempo una extraña fuerza me atraía. ¿Qué clase de poder oscuro había despertado Daniel allí dentro? Una tarde, cuando ya casi oscurecía, escuché sollozos apagados provenientes del interior del edificio abandonado. Sin pensarlo, me detuve en seco, tratando de distinguir de dónde provenían aquellos lamentos infantiles que me helaban la sangre. Mi cuerpo temblaba mientras daba pasos lentos hacia aquella puerta oxidada, abierta como una boca esperando devorarme. Al acercarme, vi claramente pequeñas huellas embarradas en el suelo, dirigiéndose al interior del sótano. Eran recientes. ¿Quién había entrado allí? ¿Sería Fernando o tal vez Rodrigo intentando escapar? Antes de que pudiera dar otro paso, sentí una mano firme sujetándome del hombro. Volteé aterrado y vi a mi abuelo, don Esteban, mirándome severamente. «Nunca vuelvas aquí», me susurró con voz temblorosa, llevándome lejos de aquel lugar que ya reclamaba almas. En esa misma noche, una tormenta terrible se desató sobre Valle de Bravo, como si la naturaleza misma intentara lavar algo maligno. Los truenos resonaban con una furia inédita, pero en medio de ese caos, juraría haber escuchado claramente la voz de Daniel susurrando desde las sombras. «No me olviden». Fue en ese instante cuando entendí, con un frío paralizante, que las desapariciones no eran casuales. Eran solo el comienzo de algo mucho peor, algo imposible de detener. Y aún faltaba descubrir lo más escalofriante. Aquella tormenta inolvidable parecía haber limpiado solo superficialmente el aire pesado de Valle de Bravo, porque en los días siguientes la sensación de temor se hizo todavía más intensa. Los vecinos del pueblo hablaban entre susurros y en cada rincón se escuchaban versiones sobre las misteriosas desapariciones. Pero nada, absolutamente nada, nos preparó para lo que ocurrió después. Una mañana, al entrar al salón de clases, encontré a todos mis compañeros agrupados alrededor de algo que había dejado en shock a la profesora. Sobre su escritorio estaba una carta vieja, amarillenta por el tiempo, que parecía haber estado oculta durante años. La letra temblorosa y débil indicaba que había sido escrita por alguien en profundo sufrimiento, alguien que ya no pertenecía a este mundo.
Con voz quebrada, nuestra profesora, la señorita Luisa, empezó a leer en voz alta la nota. No soportaré más. Él me está esperando en el sótano San Miguel. Prometió protegerme de todos ustedes, pero no crean que estarán a salvo. Lo que ustedes hicieron tiene un precio. Él vendrá por cada uno de ustedes, lentamente, hasta que entiendan mi dolor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una advertencia aterradora. Todos sabíamos que aquella nota solo podía haberla escrito Daniel. Pero, ¿cómo era posible si había desaparecido semanas atrás? Mis compañeros comenzaron a llorar, algunos por miedo, otros por arrepentimiento, conscientes por primera vez del daño irreparable que habían causado con sus burlas. La señorita Luisa intentó calmarnos, afirmando que seguramente alguien quería asustarnos. Pero en el fondo, todos intuíamos que no era ninguna broma. Era la voz real de Daniel, clamando desde un lugar oscuro, exigiendo justicia. Desde ese momento, Valle de Bravo cambió radicalmente. Nadie salía por las noches, y las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en espacios vacíos, donde reinaba un silencio inquietante. Incluso las autoridades, incapaces de explicar lo sucedido, parecían temerosas y confundidas. Algunos niños empezaron a relatar que veían sombras extrañas en los pasillos de la escuela actual. Decían que eran figuras oscuras, pequeñas, como niños jugando escondidas, siempre alejándose en dirección hacia la escuela abandonada. Otros juraban haber escuchado risas burlonas en sus sueños, risas que se transformaban en llantos desesperados al despertar. Personalmente, comencé a experimentar pesadillas en las que Daniel me miraba desde el sótano, susurrando mi nombre, invitándome a bajar con él. El terror que sentía al despertar era tan real que podía percibir aún sus dedos fríos rozándome la piel. Fue entonces cuando comprendí claramente lo que Daniel intentaba decirnos en su nota. El dolor que habíamos ignorado y despreciado durante tanto tiempo se había vuelto algo vivo, algo que ahora reclamaba venganza. Y nosotros estábamos atrapados, incapaces de escapar del oscuro destino que nos acechaba. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque poco después de aquella advertencia, descubrimos algo tan aterrador que hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Pocos días después de aquella inquietante advertencia, la escuela entera parecía envuelta en una atmósfera densa y asfixiante. Cada rincón, cada aula, cada rostro reflejaba el miedo profundo que todos sentíamos, pero que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. En silencio, nos preguntábamos quién sería el próximo, pues la certeza de que algo oscuro nos observaba desde las sombras se había apoderado de Valle de Bravo. Entonces ocurrió lo que todos temíamos. Una mañana, un olor repulsivo e insoportable comenzó a filtrarse lentamente por los pasillos del colegio. Era un aroma nauseabundo, mezcla de humedad, podredumbre y algo peor, algo indescriptible que de inmediato nos hizo entender que estábamos frente a algo terriblemente oscuro. Guiados por aquel olor, los maestros, incluyendo al director don Gabriel, se dirigieron hacia la fuente del hedor. Con cada paso hacia el sótano San Miguel, la intensidad del olor aumentaba hasta volverse casi insoportable. Mis compañeros y yo, impulsados por el morbo y el temor, los seguimos desde cierta distancia, incapaces de alejarnos por completo. La puerta oxidada del sótano, abierta y siniestra, ahora parecía respirar, como si algo en su interior nos estuviera esperando ansiosamente. Al descender lentamente, alumbrados solo por una linterna temblorosa, los maestros lanzaron gritos de horror que nunca podré olvidar. Tirados en el suelo frío y húmedo del sótano, entre objetos cubiertos de polvo y telarañas, estaban los cuerpos sin vida de Rodrigo y Fernando. El aspecto de ambos era algo que sobrepasaba cualquier pesadilla imaginable. Rodrigo tenía la piel completamente gris,
como si algo le hubiera drenado toda la vida lentamente, mientras que Fernando tenía los ojos abiertos en una expresión de terror indescriptible, con su cuerpo retorcido en una posición imposible, como si hubiera intentado huir desesperadamente antes de quedar congelado por la muerte. Pero lo más escalofriante de todo era la frase que aparecía escrita en las paredes del sótano, con lo que parecía ser tierra o algo mucho más macabro. Ahora conocen mi dolor. La conmoción fue inmediata. Los maestros corrieron escaleras arriba, aterrorizados y en completo pánico. Nosotros, niños, llorábamos y gritábamos sin entender completamente lo que habíamos visto. La escuela fue evacuada inmediatamente mientras la policía cerraba todo el perímetro alrededor del edificio abandonado. En las calles de Valle de Bravo se extendió rápidamente la noticia. Nadie hablaba de otra cosa. Las familias, aterrorizadas, se encerraban en sus casas, abrazando a sus hijos con fuerza, como si temieran que fueran los siguientes en desaparecer. Mientras tanto, yo sentía en el fondo de mi alma una culpa inmensa, porque todos habíamos ignorado el sufrimiento de Daniel y ahora estábamos pagando el precio. Pero aquella noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una nueva pregunta comenzó a obsesionarme, una pregunta que me llenaba de terror absoluto. ¿Acaso Daniel estaba solo en su venganza? ¿O había algo más oscuro y poderoso manipulando su espíritu desde las sombras? Lo que descubrí después confirmó que nuestras pesadillas aún estaban lejos de terminar. Después del macabro hallazgo en el sótano San Miguel, Valle de Bravo dejó de ser el mismo. Era como si una grieta invisible se hubiese abierto entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro, algo que no podíamos comprender ni controlar. La gente del pueblo, atemorizada, comenzó a evitar siquiera mirar hacia la dirección de la vieja escuela. Algunos rezaban frente a sus casas, otros colgaban cruces y amuletos en las puertas, intentando en vano protegerse de lo desconocido. Pero el mal ya estaba suelto. Poco después, los rumores sobre eventos extraños comenzaron a multiplicarse. Varios vecinos aseguraban haber visto figuras diminutas corriendo en los callejones por las noches, sombras que se deslizaban entre las casas abandonadas y luego desaparecían sin dejar rastro. Otros afirmaban escuchar golpes sordos, llantos de niños y puertas que se abrían solas en medio de la madrugada. Una noche particularmente fría, doña Carmen, una anciana que vivía cerca de la escuela, aseguró haber visto a un grupo de niños, aparentemente descalzos y cubiertos de tierra, jugando entre las ruinas. Lo perturbador era que, según ella, sus rostros estaban desfigurados en expresiones de tristeza infinita. Cuando intentó acercarse, las figuras se desvanecieron como niebla al viento, dejando tras de sí un eco de risas apagadas que le helaron los huesos. En casa, mi abuelo don Esteban nos advirtió severamente que no saliéramos solos, especialmente después del atardecer. Nos habló sobre las ánimas errantes, espíritus de aquellos que murieron llenos de dolor y rabia, incapaces de encontrar descanso. Según él, el sótano San Miguel había dejado de ser un simple lugar maldito. Ahora era un portal abierto a cosas que no pertenecían a este mundo. Mientras tanto, yo seguía teniendo sueños inquietantes. Una y otra vez soñaba con Daniel, de pie al borde del sótano, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Extendía su mano hacia mí, llamándome, como si quisiera arrastrarme hacia ese abismo sin fondo donde el dolor era eterno. Lo más inquietante de aquellos sueños era que cada vez que despertaba, encontraba marcas de barro en la entrada de mi habitación, como si alguien o algo realmente hubiese estado allí. La policía, impotente ante los hechos, abandonó la investigación poco a poco. No había pruebas sólidas, no había testigos confiables, solo miedo y susurros que nadie se atrevía a confirmar en voz alta. El pueblo entero comprendió que enfrentábamos algo más allá de cualquier explicación racional.
Así fue como la gente comenzó a decir que Daniel ya no era simplemente un alma atormentada buscando justicia. Había liberado algo mucho más antiguo y hambriento, una fuerza que había estado sellada durante generaciones en los cimientos podridos de la vieja escuela. Un mal que, ahora libre, no descansaría jamás. Y la próxima decisión de las autoridades marcaría para siempre el destino de Valle de Bravo. Ante la desesperación colectiva y el creciente miedo que consumía a Valle de Bravo, las autoridades locales finalmente tomaron una decisión drástica: cerrar definitivamente la vieja escuela municipal y sellar el acceso al sótano San Miguel para siempre. Lo hicieron casi en secreto, de madrugada, como si temieran despertar algo que se escondía en las sombras. Grandes tablones de madera fueron clavados apresuradamente en puertas y ventanas. Colocaron cadenas gruesas y candados nuevos en cada entrada. Incluso algunos sacerdotes locales fueron convocados para bendecir el lugar, rociando agua bendita mientras murmuraban oraciones apresuradas, como si supieran que aquello era apenas una débil barrera contra lo que realmente acechaba allí dentro. Pero no fue suficiente. A pesar de todos los esfuerzos, los fenómenos extraños no cesaron. De hecho, parecían intensificarse. Las noches en Valle de Bravo se volvieron aún más inquietantes. Varios vecinos afirmaban ver luces titilantes dentro del edificio sellado, como si alguien o algo caminara con una linterna entre los corredores polvorientos. Peor aún, algunos niños aseguraban haber escuchado golpes rítmicos contra las tablas selladas, como si del otro lado alguien estuviera rascando desesperadamente, intentando salir. Una vecina, doña Berenice, juró haber visto una pequeña mano marcando huellas en el polvo del vidrio roto de una ventana olvidada. El miedo llegó a tal punto que muchas familias comenzaron a abandonar Valle de Bravo. Preferían empezar de nuevo en lugares como San Juan del Río o Tequisquiapan, llevándose consigo apenas lo indispensable y dejando atrás años de historia y recuerdos. Mis propios padres discutían a diario sobre irnos también, pero la situación económica nos ataba, como muchas otras familias, a aquel lugar cada vez más maldito. La escuela nueva, construida a toda prisa en un terreno alejado del centro, no lograba borrar el peso del terror que llevábamos en el alma. A pesar de las nuevas paredes limpias, de los pupitres relucientes y las sonrisas forzadas de los maestros, algo oscuro seguía persiguiéndonos. Éramos niños que habíamos visto demasiado, y eso no se podía olvidar tan fácilmente. Cada vez que pasábamos cerca de la vieja escuela, evitábamos mirar, pero era imposible no sentir la presencia opresiva que emanaba de esas ruinas. Una fuerza silenciosa, paciente, que parecía susurrar desde lejos, recordándonos que no habíamos escapado realmente. Yo mismo, en más de una ocasión, soñé que caminaba hacia la escuela sellada, que una mano fría salía de entre las maderas podridas y me arrastraba hacia adentro, mientras la voz de Daniel, o lo que quedaba de él, reía en algún rincón invisible. Con el tiempo, la vieja escuela fue consumida por la maleza y el abandono. Las paredes se derrumbaron parcialmente tras las primeras lluvias intensas, pero el sótano San Miguel seguía allí abajo, intacto, como un corazón oscuro latiendo bajo la tierra, esperando. Y fue solo años después, ya lejos de Valle de Bravo, que descubrí que ni la distancia ni el tiempo serían capaces de borrar las huellas de aquel horror de mi vida. Nos mudamos a Querétaro poco tiempo después de que la escuela fuera clausurada. Mis padres, buscando un nuevo comienzo, creyeron que poner distancia nos liberaría de aquella pesadilla que había envuelto Valle de Bravo. Y aunque los primeros meses en la nueva ciudad nos ofrecieron algo de paz, la verdad es que, en lo más profundo de mi mente, el eco de todo lo vivido jamás se apagó. A veces, mientras caminaba por los corredores brillantes de mi nueva escuela, sentía que alguien me observaba desde las esquinas más oscuras.
Escuchaba pasos suaves detrás de mí, susurros apagados que se desvanecían cuando volteaba. Mis padres decían que era solo el trauma, la imaginación de un niño sensible, pero en mi corazón yo sabía que no era imaginación. Era una presencia real, persistente, que había cruzado conmigo la frontera del miedo. Por las noches, las pesadillas regresaban. Soñaba con el sótano San Miguel, cubierto de raíces y tierra húmeda, donde un portal seguía latiendo en la oscuridad. Siempre era el mismo sueño. Caminaba sin poder detenerme hacia la puerta abierta, y justo cuando cruzaba el umbral, sentía una mano helada aferrarse a mi muñeca, arrastrándome hacia abajo, mientras voces infantiles reían y lloraban al mismo tiempo. A medida que crecí, intenté racionalizar todo aquello. Me convencí de que había sido producto del miedo, del dolor compartido por todos los que sufrimos esas pérdidas. Intenté enterrarlo en mi memoria, igual que las autoridades enterraron los horrores de Valle de Bravo bajo escombros y silencio. Sin embargo, con el paso de los años, algo curioso empezó a suceder. Cada tanto, leía en los periódicos noticias breves, casi insignificantes, sobre desapariciones extrañas en pueblos pequeños cercanos a Querétaro. Siempre eran niños o adolescentes, siempre cerca de edificios abandonados, siempre bajo circunstancias que nadie lograba explicar. Era como si la oscuridad no se hubiese quedado atrapada en Valle de Bravo, como si se hubiese extendido, siguiendo a aquellos que alguna vez la provocaron, o tal vez siguiendo a los que simplemente sabían demasiado. Hoy, siendo ya un hombre mayor, sigo sintiendo esa presencia en ocasiones, como un susurro en la nuca cuando todo está en silencio. Y me pregunto, con un temor que nunca he logrado dominar, ¿realmente logramos dejar atrás aquello que despertamos en aquel sótano olvidado? ¿O simplemente le dimos permiso para buscarnos uno a uno en cualquier rincón donde intentáramos escondernos? Tal vez, mientras escuchas esta historia ahora mismo, ya haya algo observándote en la oscuridad de tu habitación, esperando que apagues la luz para recordarte que algunas sombras nunca mueren.